Bien, chiquilines, como decíamos un poco en el capítulo anterior, que estuvimos hablando de la guerra de trincheras, es una etapa que duró más o menos desde 1915, ¿tá?, hasta 1916, finalizando 1916. Después ya tenemos un año 1917 con la entrada de Estados Unidos y la salida de Rusia, que en su momento vamos a explicar. Y ya después tenemos el epílogo final, el último tramo de la guerra, donde entre otras cosas, bueno, se va a firmar un armisticio de paz y luego los acuerdos de paz, y el más importante que también analizaremos en su momento es el Tratado de Versalles. Pero bueno, volviendo a la guerra de trincheras, lo que los profesores tratamos de hacer siempre es practicar lo que se conoce como empatía, es decir, ponerse en el lugar de. Y entonces yo los convido, los invito a que ustedes se pongan en el lugar de esos soldados, ¿no? Hemos hablado de que las trincheras son zanjas de tierra. Justamente ustedes piensen que en esos crudos inviernos la temperatura, ahora que estamos viviendo un invierno bastante frío, imagínense por un momento que las temperaturas caían bajo los 0 grados, 10 grados, 15 grados, y esto obviamente que traía consecuencias terribles para los soldados, que aparte estaban mal alimentados y muy mal vestidos en muchos casos, porque o la ropa se le había estropeado o muchas veces no llegaban los insumos necesarios a la línea, al frente de la línea de batalla, ¿no? Bien, yo le decía entonces, imagínense los días de lluvia, ese lugar de tierra sería un cenagal, un barrial terrible que sumado a las bajas temperaturas, ¿no?, o a las nevadas, ¿tá?, porque la nieve de alguna manera también moja, y lo que producía a su vez el enfriamiento del cuerpo a niveles de congelamiento. Y una de las cosas que les sucedía a los soldados, les solía suceder a los soldados, era que se produjera la piel que se quemaba. No sé si ustedes han tenido la experiencia muchas veces de tener un cubo de hielo muchas veces en la mano, ¿no? Y cómo te produce obviamente como una especie de quemadura. Ahora en invierno nos está pasando a todos que si no nos ponemos algún tipo de crema en la piel, el viento gélido te quema la piel y te produce como una especie de enrojecimiento, como me está pasando a mí en estos momentos, ¿no?, en el tema de los pómulos, de la nariz. Imagínense ustedes esas temperaturas bajo cero, congelaban los miembros de los soldados, es decir, los dedos de los pies, los dedos de las manos, a no circular la sangre, ¿no? Y esto terminaba muchas veces, lamentablemente, en la amputación de alguno de esos miembros. Y aún peor, cuando muchas veces estas amputaciones se hacían sin ningún tipo de anestesia y sin ningún tipo de instrumental quirúrgico, ¿no?, específico. Muchas veces una sierra o un serrucho o un hacha terminaba siendo el instrumento para amputar ese miembro, para que la gangrena no siguiera avanzando, porque finalmente muchos soldados morían y murieron a causa de esto justamente. Bien, por otro lado, imagínense en la presión psicológica de no saber cuándo podía ser tu último día. Quizás estabas conversando con un camarada, con un colega, con un compañero, con un hermano, como sucedió durante la guerra, en muchas anotaciones en las bitácoras, en los libros, en hojas simplemente que utilizaban para escribir determinadas cosas, que se habla de que había familias muchas veces peleando, padre, hijo, hermano con hermano, etcétera, etcétera. Bien, entonces le decía, la presión psicológica por no saber cuándo ibas a morir, y quizás estabas conversando con alguien y a los minutos o a las horas o al otro día, un francotirador le disparaba alguna esquirla de granada, alguna esquirla de la metralla. A veces hay una cantidad de relatos acerca de soldados que finalmente sobrevivieron, que hablan de lo que muchas veces producía la esquirla de una granada. A veces pasaban horas y horas con el estómago abierto por algún proyectil, casi desangrándose hasta al punto de morirse. Y ustedes imagínense lo que sería justamente ese sufrimiento. Y ni que hablar, obviamente, que todo esto traía a colación también una serie de enfermedades, tuberculosis y todas esas enfermedades respiratorias, ¿no?, producto del enfriamiento del cuerpo. Pero también hablamos de tifus, de cólera, de fiebre.
ahora estamos planteando como una situación en invierno, pero también las situaciones en verano. Imagínense lo que podía hacer también a veces los cuerpos que caían y que muchas veces quedaban ahí sin poder evacuarlos, sin poder sacarlos, porque no se podía. Y bueno, y el cuerpo obviamente fétido, el olor nauseabundo que se daba. Y muchas veces era tu camarada, como decíamos hoy, que estaba ahí. Y bueno, y relatos también de haberse producido lamentablemente el consumir carne humana o algo por el estilo también se dio, ¿tá? Imagínense, como decíamos, que muchas veces no llegaba el alimento a la línea de batalla por diferentes razones. Y todo eso ustedes vayan viéndolo y sumándolo para tenerlo en cuenta, como decíamos hoy, practicando la empatía. Y una de las cosas, esas vivencias muchas veces se escribieron hasta en poemas, o en cuentos, ¿no? Se trabaja, por ejemplo, yo soy mucho de trabajar a veces alguna obra literaria, alguna pieza, alguna obra literaria, y recuerdo una que era un poeta británico, pero a su vez que fue soldado durante la guerra, llamado Wilfred Owen, que él hablaba, por ejemplo, en forma obviamente comparativa, que hasta la mente se congelaba, de tanto frío que hacía hasta la mente se congelaba. Pero también había otra parte muy linda del poema que recuerdo que decía cómo los soldados, cuando perdían la noción un poco del tiempo, y que perdían la noción muchas veces de la realidad, quizás escapando un poco en su momento de pensar en algo mucho más positivo, ¿no? Y en ese momento emotivo recordar lo que era el hogar, lo que era la familia. Por eso, chiquilines, yo les digo desde acá que hay que valorar mucho a la familia, hay que tener mucho afecto y saber valorar cuando tenemos nuestros padres, cuando tenemos nuestros abuelos, cuando tenemos nuestros hermanos, ¿tá? Porque la familia obviamente que es uno de los vínculos más sagrados y más hermosos para tener, ¿no? Bien, entonces le decía, bueno, que en ese poema de Owen se habla una parte cómo extrañaba la chimenea, ¿no? Cómo extrañaba hasta el sonido de los ratones que andaban en la alacena, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces en este mundo muy consumista, ¿no? Estamos empecinados a tener todo, a querer tener todo, y muchas veces dejamos de lado las cosas sencillas, es decir, estar hablando con el abuelo, con la abuela, el estar sentado en familias en la mesa, el poder compartir, el leerle un cuento a un hijo. Bueno, todas esas cosas, la guerra, aunque parezca mentira, las hizo de alguna manera revitalizar. Las puso como lo más importante, porque esos momentos, de alguna manera, por los soldados que tuvieron enfrente, eran totalmente añorados y cambiarían cualquier cosa para poder estar con su familia y en su hogar. Lamentablemente, chiquilines, esta guerra, cuando veamos más específicas las consecuencias, dejó aproximadamente unos 10 millones de muertos, una cifra importante para la época en cuanto a la población de esos países. Y bueno, y cabe relatar que en esta etapa de la guerra, citar por decirles un ejemplo, la batalla de Verdún y la del Somme son algunas de las más importantes. Habíamos mencionado a Ypres en la parte occidental, ¿no? Lagos Masurianos, Tannenberg, y tantas otras batallas que se libraron, no solamente en esa parte, sino que también en la zona de los Balcanes, en el norte de África, ni que hablar lo que fue lo que se denomina la batalla naval, ¿tá? Y bueno, y en este caso citarle justamente la batalla de Verdún, que duró unos cuantos meses, no le digo que fue de un día para otro, pero que duró unos cuantos meses, y arrojó aproximadamente, según datos estadísticos de algún historiador, unos 976.000 muertos entre los dos bandos. Creo que en un primer momento se había sacado la cifra de 336.000 y 162.000 del ejército francés, de esos eran desaparecidos, y bueno, después fue aumentando el número, casi similar a lo del ejército alemán, ¿no? Por aquello que decíamos, ¿no? Muchas veces se perdía la vida muy fácilmente, y hay cantidad de películas que testimonian eso. Hay una película que yo recuerdo que se llama, creo que Carrozas de Fuego, que habla de unos atletas australianos que van a luchar al frente de batalla en la zona de la parte de la Anatolia o de los Balcanes. Hay una película que le estoy citando que se llama Gallipoli, que ahí hay algo muy importante donde aparece justamente en una de las escenas, hay un actor muy famoso y muy reconocido, llamado Mel Gibson,
este es un actor australiano, que en una parte de la película él se recuesta sobre unas cajas que hay atrás y dice ahí la palabra fraiventos, ¿no? Porque justamente nuestros productos, de alguna manera, para nuestro regocijo, pero obviamente una situación que no es para nada algo que se pueda de alguna disfrutar, una guerra, ¿no? Pero bueno, nuestros productos enlatados, la carne que se fabricaba mismo aquí en nuestro saladero, no se llamaba todavía frigorífico Anglo, pero en nuestro saladero Liebig, terminaron, Oxo por ejemplo, terminaron en las filas de los ejércitos en la Primera Guerra Mundial y en tantos otros conflictos que hubo, inclusive en algún otro tipo de acontecimiento, como por ejemplo la conquista del Polo, etcétera, etcétera, y bueno, fuimos reconocidos en su momento mundialmente, y bueno, y los descendientes de esos soldados, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, después cuando funcionó el Anglo, y también le dio de comer la cocina del mundo, como conocemos, le dio de comer muchas veces a los ejércitos esas proteínas y esas vitaminas que necesitaban, nos hizo ser en algún momento famosos. Bien, esa es una anécdota que les quería contar, por si no la sabían, pero creo que sí. Y bueno, y continuando un poco, entonces, decíamos acerca de esa batalla de Verdún, que fue totalmente la etapa más cruel, y bueno, como referencia la tenemos a ella. Bien, también habíamos dicho en el capítulo anterior que íbamos a hablar un poco de las características de la guerra. Y dentro de las características de la guerra, el número de muertos no solamente fueron los soldados que estaban en el frente de lucha, también fue la población civil. O sea que estas guerras modernas hacen que también sufra y que se den muchas bajas entre la población civil. Lamentablemente niños, mujeres, ancianos, producto no solamente de los bombardeos, aunque fue la Segunda Guerra Mundial aún más impactante, pero producto justamente de muchas veces de las baterías de los cañones que diezmaban muchas veces las ciudades, ¿no? Pero también producto del hambre. Ustedes imagínense que durante las guerras el alimento empieza a escasear por dos razones: porque los gobiernos están empecinados por una situación lógica en la fabricación de armas constantemente, pero también el tema de que los hombres, hablando masculino, ¿no?, son los que mayoritariamente van al frente de lucha. Esto no quiere decir que las mujeres no participaran, ¿no? Eso es una característica de la guerra, también las mujeres participaron. Imagínense que cuando los hombres fueron al frente de lucha, ¿quién quedó en las fábricas justamente para trabajar en ellas? Mujeres, niños y ancianos. Las mujeres también participaron siendo una especie de quitanderas, muchas de ellas obviamente que se dedicaron al tema de la enfermería, ¿tá?, etcétera, etcétera. O sea, también la mujer tuvo su participación, pero sin duda obviamente que la mayoría de los soldados eran hombres y que estaban en el frente de lucha y que justamente habían descuidado una serie de actividades y labores, entre ellas obviamente la agricultura, la cría de ganado, etcétera, etcétera. Y esto había llevado o había contribuido a la escasez justamente de alimentos. Y eso es una característica de la guerra: la escasez de alimentos, el racionamiento de alimentos, y que también lo que es la retaguardia, no el frente de lucha, sino la retaguardia, o sea, muchas veces en la ciudad también sufrió los avatares del conflicto de la guerra. Bien, ya que estamos hablando de la mujer, bueno, para decir algo positivo, la guerra ocasionó de alguna manera que la mujer empezara a cobrar mayor trascendencia en cuanto a la lucha a sus derechos. O sea, la sociedad se dio cuenta que la mujer podía realizar una serie de trabajos y actividades a la par de los hombres, y sin duda se comprobó durante la guerra. Bueno, esto fue de alguna manera, o potenció de alguna manera, la lucha de reivindicación de los derechos de las mujeres, que obviamente continuaron y continúan hasta nuestros días. Bien, esa es otra de las características de la guerra. Y otra de las características de la guerra, sin duda, fue el uso del armamento, que ya habíamos citado en su momento, ¿no? La aparición del submarino, la aparición de los aviones, la aparición de los tanques blindados, que obviamente siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y obviamente que tendrían sus defectos, ¿no? Tendrían muchos obstáculos, ¿tá? Pero también la ametralladora, que ya funcionaba de alguna manera, lo que decíamos de los gases tóxicos, las máscaras antigás, es decir, una serie de armas que aparecen y que le dan de alguna manera estas características que estamos citando también a este conflicto. Bien, ya acercándonos al final,
para el capítulo que viene vamos a hablar justamente del fin de la guerra, con la segunda guerra de movimientos, y vamos también a tratar el tema de lo que es el armisticio primero de paz y luego los tratados de paz, entre ellos el de Sèvres, para decirle alguno, Lausana, pero sin duda el más importante fue el Tratado de Versalles, que hay que tenerlo muy en cuenta, chiquilines, porque el tratamiento que se le dio al pueblo alemán, no hablando del gobierno como culpable, sino al gobierno alemán y sobre todo al pueblo alemán, los nefastos tratados de Versalles, que de alguna manera ocasionaron un gran rencor, un gran odio en el pueblo alemán, y que sin duda fue utilizado luego por Adolfo Hitler y sus seguidores para demandar lo que ellos creían en sus derechos y sus reivindicaciones, ¿no? Bien, pero esto lo vamos a dejar para el capítulo anterior. Me pongo un poco reflexivo, chiquilines, porque sin duda hay cosas que mucho no se tratan o no lo tratan los docentes. Quizás me esté equivocando en esto y bueno, un poco lo digo quizás sin tener estoy emitiendo capaz un juicio a priori. Pero bueno, les quería hablar justamente de que Adolfo Hitler, ya que lo estamos citando, no fue el único que fue partícipe y adalid de alguna manera de uno de los grandes genocidios. También hubo muchos genocidios en la historia. Bueno, ustedes, cuando yo les hablaba del segundo año de la conquista española, ¿tá?, para con los indígenas, pero quiero citar en este caso un detalle y de alguna manera un suceso ocurrido durante esta Primera Guerra Mundial, que fue el genocidio del pueblo armenio. Quizás no les suene mucho el Estado armenio. En Uruguay hay una colectividad importante de armenios justamente, y bueno, lamentablemente, y con esto no quiero que se confunda de culpar al pueblo turco, ni mucho menos, pero sí al gobierno de ese entonces, una política de exterminio total hacia el pueblo armenio. Se habla de que en ese entonces, siglo XIX, había una parte que era la Armenia Occidental, que tenía unos 2 millones de armenios viviendo. Después estaba la parte oriental, que creo que estaba ocupada o dominada por los rusos. Pero la parte de dominación turco-otomana, bueno, se decide por parte del gobierno de ese entonces exterminar al pueblo armenio. Creo que en 1915, y ya 3 meses después, habían fallecido unos 1.600.000 armenios. ¿Ya? Para regocijo no se pudo totalmente eliminar al pueblo armenio, pero obviamente sin duda esto dejó una huella imborrable en la mentalidad colectiva del pueblo armenio. Y bueno, quería de alguna manera reivindicar al pueblo armenio y que ustedes sepan que muchas veces los genocidios son una cosa que no tendría que volver a suceder. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Como les decía, vamos a hablar de las consecuencias de la guerra, los tratados de paz, etcétera, etcétera. Así que nos estamos viendo y espero que haya contribuido. Como siempre les digo, tenemos un canal en YouTube que, bueno, no tiene muchos seguidores y no tiene muchas reproducciones, pero bueno, vamos de a poco. También tenemos somos usuarios de Instagram. Tenemos en Instagram y también tenemos un murito ahí en Facebook. Yo les agradezco a todos aquellos que miran los videos y espero que, como yo les digo, que les sirva. También a los que miran mis historias en Instagram y me dan para adelante. Y bueno, y nos estamos viendo entonces en la próxima para contarles un poco más de la historia. Nos estamos viendo.